Imaginen por un momento que un objeto proveniente de otro sistema estelar está en este mismo instante llevando a cabo una acción que desafía por completo nuestro entendimiento del funcionamiento del universo. Algo está impulsando material hacia adelante, por delante de su propia trayectoria, y directamente contra el viento solar. Y hasta la fecha, ni la NASA, ni la Agencia Espacial Europea, ni un solo físico en el planeta ha podido ofrecer una explicación físicamente viable para este fenómeno. Un astrónomo aficionado en Puerto Rico dirigió su telescopio al cielo y capturó 3 imágenes que causaron una profunda conmoción en la comunidad científica. Lo que fotografió no era un cometa comportándose como tal, sino algo completamente distinto, una estructura que se extendía hacia adelante en dirección al Sol, abriéndose paso por el espacio de una manera nunca antes documentada en la historia de la observación astronómica. Este suceso ha llevado a que algunas de las mentes más brillantes de la astrofísica se pregunten abiertamente si Atlas es realmente un objeto de origen natural y qué podrían revelar los próximos días a medida que realiza su máxima aproximación a la Tierra. Para comprender la profunda inquietud de la comunidad científica, es crucial entender primero un principio fundamental que ha regido nuestra concepción de los cometas durante siglos. Cuando un cometa se aproxima al Sol, su temperatura aumenta. Los volátiles congelados en su superficie, aquellos hielos y compuestos que han permanecido en un estado de congelación profunda durante miles de millones de años, comienzan a sublimarse. Se transforman directamente de estado sólido a gaseoso y al hacerlo generan lo que conocemos como la coma, ese hermoso halo brillante que rodea al núcleo en las fotografías. Pero aquí es donde la situación se torna interesante. El Sol no se limita a calentar estos cuerpos, ejerce una fuerza activa sobre ellos. La presión de la radiación solar y el viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que emana de nuestra estrella a cientos de kilómetros por segundo, actúan sobre todo ese gas y polvo liberado. Estas fuerzas lo empujan hacia atrás en dirección opuesta al Sol. Esta es la razón por la que las colas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al Sol, sin importar la dirección de desplazamiento del cometa. No se trata de una estela que el objeto deja a su paso como un vehículo en un camino polvoriento, sino del Sol soplando activamente ese material en la dirección opuesta. Este comportamiento ha sido observado en miles y miles de cometas, constituyendo una de las conductas más fiables y predecibles de toda la astronomía. Hasta ahora, TRESI Atlas está haciendo algo que debería ser imposible. Proyecta material hacia adelante, por delante de sí mismo, en la dirección de su movimiento a través del espacio, no hacia atrás, donde el viento solar debería empujarlo, no de forma perpendicular a su trayectoria, donde podríamos esperar alguna desgasificación inusual hacia adelante en dirección al Sol, en contra del viento solar. Reflexionemos sobre esto un instante. Imaginen estar de pie en medio de un huracán, mirando directamente contra el viento e intentar lanzar un puñado de arena hacia adelante. Sería imposible. La fuerza que empuja en contra es demasiado intensa. Sin embargo, TRESI Atlas está logrando precisamente esto a una escala cósmica, extendiendo material a millones de kilómetros por delante de su trayectoria, como si el viento solar simplemente no le afectara. Cuando el telescopio espacial Hubble capturó las primeras imágenes de TRESI Atlas, los astrónomos notaron algo singular, una extensión de material que apuntaba hacia el Sol. Inicialmente, muchos supusieron que se trataba de un efecto de perspectiva, lo que se conoce como una anticola. A veces, al observar un cometa desde ciertos ángulos,
La geometría de su estela de polvo puede crear una ilusión óptica que hace parecer que el material se extiende hacia el Sol, cuando en realidad no es así. Este es un fenómeno bien comprendido que sucede cuando miramos de canto una lámina de partículas de polvo esparcidas a lo largo del plano orbital del cometa. No obstante, con el paso de las semanas y la continuación de las observaciones, se hizo cada vez más evidente que lo que se estaba viendo no era en absoluto una ilusión óptica. La sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA orientó su cámara de alta resolución hacia 3C Atlas, mientras este pasaba a millones de kilómetros del planeta rojo. La cámara HiRISE, uno de los instrumentos de imagen más potentes que hemos enviado a otro mundo, capturó algo que lo cambió todo. La imagen mostraba a 3I Atlas, con una extensión brillante que avanzaba por delante de él en la dirección de su movimiento, abriéndose camino por el espacio. Dicha extensión creaba un patrón en forma de X alrededor del núcleo, con material proyectándose tanto hacia adelante como hacia atrás del objeto. El Dr. Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, fue uno de los primeros en reconocer las profundas implicaciones. Según Loeb, es sencillo explicar un penacho de gas y polvo que se extiende hacia el Sol como resultado de la iluminación de bolsas de hielo por la luz solar o en dirección opuesta al Sol debido a la presión de la radiación o al viento solar. También es posible justificar una corriente de arrastre que el objeto deja atrás de sí a medida que el viento solar frena el material en relación con el objeto. Sin embargo, resulta mucho más difícil explicar un penacho que se extiende perpendicularmente a la dirección del Sol y por delante del objeto. La escala de lo que estamos observando es asombrosa. La extensión en la imagen de HiRISE abarca aproximadamente 3.000 kilómetros. A la velocidad térmica típica de los volátiles que se subliman desde la superficie de un cometa natural, se tardaría alrededor de un día en cruzar esa distancia. Pero el fenómeno ha persistido durante meses, volviéndose más pronunciado en lugar de disiparse. Cuando 3I Atlas emergió de detrás del Sol, tras su máxima aproximación, nuevas imágenes revelaron que la anticola no había desaparecido, por el contrario, se había intensificado. Los astrónomos Michael Jagger, Gerald Reman y Enrico Prosperi capturaron imágenes de campo profundo que mostraban una compleja estructura de cola diferente a todo lo documentado con anterioridad. Del núcleo emanaban entre 4 y 5 chorros o colas bien diferenciados que se abrían en abanico hacia múltiples direcciones. Algunos observadores señalaron que su estructura recordaba al cometa C2016 R2, un inusual cometa de periodo largo, extremadamente rico en monóxido de carbono y nitrógeno, pero con escasa presencia de polvo. No obstante, incluso esa analogía resulta insuficiente para explicar el comportamiento de 3I Atlas. Todo cambió cuando desde Aguadilla, Puerto Rico, el astrónomo aficionado Efraín Morales Rivera apuntó su telescopio hacia el cielo antes del amanecer y capturó 3 imágenes que desataron un enorme revuelo en la comunidad astronómica. A baja resolución 3I Atlas parecía un cometa verdoso y anodino, sin una cola visible, pero al realzar el brillo de la imagen y procesarla, la verdad salió a la luz. Se observaron emisiones de gas bilaterales que se extendían desde un núcleo central compacto, una prominente antícola frontal que se alargaba en dirección al Sol y quizás lo más desconcertante de todo, la ausencia total de la estela de polvo que debería seguir a cualquier cometa tras su máxima aproximación al Sol. Es fundamental entender las implicaciones de este hecho. La física cometaria convencional predice que un objeto que pierde más del 13% de su masa durante el paso
por el perihelio, como es el caso de 3 y Atlas, según los propios datos de la NASA sobre su aceleración no gravitacional, debería generar una cola masiva y visualmente destacada de polvo y gas ionizado empujada en dirección opuesta al Sol. La longitud de cola esperada para un objeto con la distancia y la tasa de pérdida de masa actuales de 3 y Atlas se extendería por cientos de miles de kilómetros. En su lugar, lo que se observa es material avanzando por delante del objeto, en una posición donde ningún proceso natural conocido podría situarlo. El Dr. Loeb ha planteado una hipótesis que hace apenas unos años habría parecido extravagante, pero que ahora exige una seria consideración. ¿Y si esta extensión frontal no fuera en absoluto un fenómeno natural? ¿Y si se tratara de una firma tecnológica, una vela de luz o de partículas empleado para despejar de su trayectoria los peligrosos micrometeoritos que encuentre lo que sea que 3 y Atlas es en realidad? Reflexionemos sobre ello. Si se enviara una nave a través del espacio interestelar, en un viaje de miles de millones de años, por la galería de tiro cósmica de polvo, hielo y escombros que llena el vacío entre las estrellas, sería necesario algún método para proteger el vehículo. Incluso partículas microscópicas se convierten en proyectiles letales a las velocidades que implica un viaje interestelar. Un escudo frontal o un sistema de desviación no sería opcional, sería indispensable para la supervivencia. Pero existe otra posibilidad, quizás aún más fascinante. ¿Y si 3 y Atlas no solo se estuviera protegiendo, sino que estuviera recolectando activamente material durante su viaje? El sistema solar está repleto de fragmentos metálicos, partículas de polvo ricas en hierro, níquel y otros elementos útiles. Si 3 y Atlas estuviera desplegando algún tipo de sistema de recolección, quizás empleando nanotecnología para reunir recursos a su paso, eso explicaría tanto la extensión frontal como otra anomalía que ha dejado perplejos a los científicos: la concentración inusualmente alta de níquel en su penacho de gas. El análisis espectroscópico ha revelado que las emisiones de 3 y Atlas contienen mucho más níquel que hierro, una proporción que se asemeja a las aleaciones de níquel de producción industrial muy superior a la de cualquier cometa natural que hayamos estudiado. Y si el níquel que detectamos fuera un subproducto, el desecho de algún tipo de proceso de fabricación o refinamiento que tiene lugar dentro del propio objeto. La utilización de recursos in situ, es decir, la recolección de materias primas del entorno y su procesamiento durante el tránsito, es exactamente la estrategia que nosotros mismos planeamos usar para colonizar el sistema solar. ¿Por qué deberíamos suponer que un viajero interestelar, miles de millones de años más avanzado, actuaría de forma diferente? Como era de esperar, la comunidad científica mayoritaria todavía no está preparada para aceptar estas interpretaciones. Los responsables de la NASA han insistido repetidamente en que 3 y Atlas tiene el aspecto y el comportamiento de un cometa, y que todas las pruebas apuntan a que es un objeto natural. Y para ser justos, se han propuesto explicaciones naturales. Quizás la extensión frontal esté causada por granos de polvo extremadamente grandes, menos afectados por la presión de la radiación solar. Tal vez una desgasificación inusual, desde respiraderos en la cara del núcleo orientada hacia el Sol, esté produciendo chorros direccionales. O puede que la composición de 3 y Atlas, dominada por el dióxido de carbono, con su proporción de 8:1 respecto al agua, genere comportamientos que simplemente no hemos observado antes, porque nunca nos hemos topado con un objeto como este. Sin embargo, hay algo inquietante en esas explicaciones.
Cada vez que se propone un mecanismo natural para una anomalía, surge otra que dicha explicación no puede justificar. La anticola frontal, la ausencia de la cola de polvo tras el perihelio, la proporción entre níquel y hierro, el patrón en forma de X en las imágenes de alta resolución, los chorros colimados que deberían estar difuminados por la rotación del objeto, pero que de alguna manera permanecen nítidamente enfocados. Cada uno de estos fenómenos, por separado, podría tener una justificación. Juntos, sin embargo, conforman un patrón que exige que consideremos posibilidades más allá de la cómoda suposición de que ya entendemos lo que estamos observando. Y ahora, mientras 3I Atlas prosigue su viaje de alejamiento del Sol, han surgido nuevas pruebas que llevan el misterio todavía más lejos, a un territorio inexplorado. Una imagen compuesta por la superposición de múltiples exposiciones reveló algo que nadie esperaba ver. Dos líneas estrechas que se extendían lateralmente desde el núcleo, perpendiculares tanto a la cola como a la anticola, creando un patrón en X que no puede ser explicado por ningún proceso cometario conocido. Algunos investigadores creen que podrían ser estelas de satélites, artefactos de objetos que pasaron por el campo de visión durante la larga exposición, pero otros no están tan seguros. Si esas líneas son reales, si representan material u objetos que se extienden desde 3I Atlas en direcciones que carecen de sentido físico para un cometa natural, entonces podríamos estar presenciando algo mucho más significativo que los escombros de una roca helada. Podríamos estar observando un despliegue. Hay una cifra que ha mantenido en vilo a los astrofísicos. Se trata de un cálculo tan sumamente improbable, tan estadísticamente inverosímil, que desafía todo lo que creíamos entender sobre el azar en el cosmos. Esa cifra es 1 entre 26.000 y representa la probabilidad de que 3I Atlas, un objeto que supuestamente ha vagado a la deriva por la galaxia durante miles de millones de años, ajustara su trayectoria por pura casualidad para llegar precisamente a la ubicación más útil de todo el sistema joviano. No se trata de una proximidad general a Júpiter, ni de un paso por sus inmediaciones, sino de una trayectoria que lo posiciona con una exactitud milimétrica en la frontera, donde la gravedad joviana puede atrapar objetos y mantenerlos en una órbita estable. El margen de error es inferior a 1/10 del 1%, y como estamos a punto de descubrir, esta asombrosa precisión fue el resultado de una enigmática corrección de rumbo que tuvo lugar mientras 3I Atlas se encontraba oculto tras el Sol, completamente fuera del alcance de cualquier telescopio en la Tierra. Para comprender la magnitud de este hallazgo que ha provocado una verdadera conmoción en la comunidad astronómica, es fundamental entender primero un concepto conocido como el radio de Hill. Cada objeto masivo del sistema solar, ya sea un planeta o una luna, existe bajo la influencia gravitacional del Sol. Es la gravedad solar la que mantiene a los planetas en sus órbitas, impidiendo que se desvíen hacia el espacio interestelar. Sin embargo, a ciertas distancias de cada planeta, existe una región donde la gravedad del propio planeta logra prevalecer temporalmente sobre la formidable atracción del Sol. Esta zona se denomina la esfera de Hill, y su límite exterior es el radio de Hill. Podemos imaginarla como la burbuja gravitacional personal de un planeta. Dentro de esta burbuja, un objeto puede ser capturado y puesto en órbita alrededor del planeta sin que el Sol lo arrebate. Fuera de ella, la gravedad solar es la fuerza dominante y cualquier objeto continuará su trayectoria alrededor de nuestra estrella en lugar de quedar ligado al planeta. En el caso de Júpiter,
el planeta más grande de nuestro sistema solar. El radio de Hill es de aproximadamente 53,5 millones de kilómetros. Si bien es una distancia colosal, en el contexto de las vastas escalas del sistema solar, constituye un blanco notablemente pequeño. Júpiter orbita al Sol a una distancia media de unos 780 millones de kilómetros, lo que significa que su esfera de Hill representa menos del 7% de ese radio orbital. La probabilidad de que un objeto interestelar que llega de forma aleatoria atraviese esta zona tan precisa por puro azar es extraordinariamente baja. Y es aquí donde la historia adquiere un cariz genuinamente inquietante. Está previsto que 3I Atlas realice su máxima aproximación a Júpiter. Utilizando los datos de trayectoria más precisos disponibles del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, los investigadores han calculado que el objeto pasará a una distancia casi idéntica al radio de Hill de Júpiter, con una incertidumbre de aproximadamente 60.000 kilómetros. Si comparamos esta cifra con el radio de Hill de Júpiter, la correspondencia resulta ser prácticamente perfecta. 3I Atlas rozará el borde mismo de la esfera de influencia gravitacional de Júpiter, llegando a la distancia precisa donde los objetos pueden ser capturados en órbitas estables con un requerimiento mínimo de energía. El Dr. Avi Loeb fue uno de los primeros en reconocer las profundas implicaciones de esta geometría orbital. En su análisis, calculó la probabilidad estadística de tal coincidencia, un margen de 60.000 kilómetros sobre un total de 53 millones, corresponde a una precisión de aproximadamente una parte entre 1000. No obstante, al considerar el diámetro completo de la órbita de Júpiter alrededor del Sol, la probabilidad se desploma a cerca de 1 entre 26.000. Para ponerlo en perspectiva, es más probable que a una persona le caiga un rayo en su vida que ser testigo de cómo un objeto interestelar alcanza aleatoriamente este nivel de precisión orbital. Pero la historia no concluye con una simple improbabilidad. Lo que convierte este descubrimiento en algo verdaderamente extraordinario es la forma en que 3I Atlas alcanzó dicha trayectoria. El objeto no llegó a nuestro sistema solar apuntando ya hacia el radio de Hill de Júpiter. Algo alteró su curso durante el viaje, y ese cambio ocurrió en el momento más estratégicamente oportuno posible. Cuando 3I Atlas alcanzó su perihelio, su máxima aproximación al Sol, la NASA detectó algo inesperado en sus datos orbitales. El objeto exhibió lo que los científicos denominan aceleración no gravitacional. Esta es una forma técnica de decir que 3I Atlas no se movía exactamente como la gravedad por sí sola predeciría. Alguna fuerza lo estaba empujando, alterando su trayectoria en una cantidad ciertamente pequeña, pero perfectamente medible. La aceleración se midió en aproximadamente 5 por 10 a la menos 7 unidades astronómicas por día al cuadrado. En términos cotidianos, se trata de un empuje increíblemente diminuto. Sin embargo, a lo largo de las semanas y meses del viaje de 3I Atlas, esta pequeña aceleración se acumuló hasta producir un cambio significativo en su ruta. Y aquí reside el detalle crucial que tanto perturba a los investigadores. La magnitud de esta aceleración no gravitacional fue exacta, y precisamente la que se necesitaba para desviar a 3I Atlas de una trayectoria que habría errado el radio de Hill de Júpiter a una que rozará su borde con precisión quirúrgica. Según los cálculos del Dr. Loeb, la aceleración introdujo una corrección de rumbo de aproximadamente 100.000 kilómetros. Sin este ajuste, 3I Atlas habría pasado por fuera de la esfera de Hill. Con él, el objeto llegará a la distancia perfecta para desplegar sondas, satélites,
u otros dispositivos tecnológicos que podrían quedar permanentemente capturados por la influencia gravitacional de Júpiter. El momento en que se produjo esta maniobra es igualmente sospechoso. 3I Atlas alcanzó el perihelio mientras estaba oculto detrás del Sol desde la perspectiva de los observatorios terrestres. Durante varias semanas en torno a su máxima aproximación solar, ningún telescopio en nuestro planeta pudo observar lo que el objeto estaba haciendo. Emergió de detrás del Sol ya en su nueva trayectoria, apuntando ya con una precisión imposible hacia la frontera gravitacional de Júpiter. No sabemos qué ocurrió durante esas semanas de ocultación. Es algo que no podemos saber porque nos fue físicamente imposible observarlo. En astronáutica existe un principio llamado el efecto Oberth, que hace que este momento sea aún más significativo. Cuando una nave espacial quiere cambiar su trayectoria de la manera más eficiente, el instante óptimo para encender sus motores es en el punto de máxima velocidad, que para cualquier objeto en una órbita solar significa en el perihelio, en la máxima aproximación al Sol. Un impulso aplicado en el perihelio produce un cambio mucho mayor en la trayectoria final que el mismo impulso aplicado en cualquier otro punto. Se trata de mecánica orbital básica, comprendida por todas las agencias espaciales de la Tierra. Si 3I Atlas fuera una nave tecnológica ejecutando una maniobra planificada, el perihelio es exactamente el momento en el que se esperaría que actuara. Consideremos lo que esta geometría orbital significaría si 3I Atlas es en efecto artificial. El radio de Hill de Júpiter no es solo el límite de la captura gravitacional, es también la ubicación de los puntos de Lagrange, específicamente el L1 y el L2, donde las fuerzas gravitacionales de Júpiter y el Sol se equilibran mutuamente. Estos puntos de Lagrange son lo que las agencias espaciales denominan órbitas de estacionamiento, pues los objetos situados en estas ubicaciones requieren un combustible mínimo para mantener su posición. Estos puntos permiten una permanencia indefinida, observando y esperando sin un gasto energético considerable en correcciones orbitales. De hecho, nosotros mismos aprovechamos los puntos de Lagrange para este fin. El telescopio espacial James Webb orbita en el punto L2 del sistema Sol-Tierra, y la recién lanzada misión ESCAPADE de la NASA se estacionará en uno de estos puntos antes de dirigirse a Marte. Dichas ubicaciones constituyen las áreas de preparación naturales para cualquier operación espacial de envergadura. Si 3I Atlas tuviera la intención de depositar dispositivos tecnológicos en los puntos de Lagrange de Júpiter al atravesar su radio de Hill, dichos artefactos necesitarían desacelerar drásticamente desde la elevada velocidad relativa del objeto para ser capturados. En su máxima aproximación, 3I Atlas se desplazará a unos 6,59 kilómetros por segundo con respecto a Júpiter. Cualquier sonda o satélite liberado en ese instante tendría que anular la mayor parte de esa velocidad para poder entrar en una órbita estable. La velocidad de escape del pozo gravitatorio de Júpiter en el radio de Hill es de apenas unos 2 kilómetros por segundo. Esto representa un requisito energético considerable, aunque no insuperable para una tecnología de propulsión avanzada. El Dr. Loeb ha especulado que si tras el paso de 3I Atlas observáramos la aparición de nuevos objetos en el entorno orbital de Júpiter que no hayamos puesto nosotros, esto constituiría una prueba contundente de que el visitante interestelar entregó una carga tecnológica. La sonda Juno de la NASA, que actualmente orbita el planeta gigante, estaría en una posición ideal para detectar tales objetos. Misiones futuras podrían investigarlos directamente.
Sin embargo, la ventana de observación es limitada. Para cuando 3I Atlas alcance Júpiter, ya estará en su trayectoria de salida del Sol. Su misión en nuestro sistema solar, sea cual sea, podría estar ya completada. Pero hay otra dimensión de este descubrimiento que merece ser considerada. ¿Por qué Júpiter? De todos los posibles destinos en nuestro sistema solar, ¿qué llevaría a una sonda interestelar a priorizar el planeta más grande? Una posibilidad se relaciona con lo que Júpiter representa desde una perspectiva astronómica. El gigante gaseoso es visible no solo desde la Tierra, sino desde cualquier lugar de la galaxia. Su tamaño, su brillo y su característica atmósfera de bandas serían evidentes para cualquier civilización que apuntara sus telescopios en nuestra dirección. Cuando 3I Atlas fue lanzado potencialmente hace miles de millones de años desde un sistema estelar aún no identificado, Júpiter habría sido uno de los hitos más notorios de nuestro sistema solar. Los planetas interiores como la Tierra, Venus y Marte son diminutos en comparación y habrían sido casi invisibles desde distancias interestelares. Pero Júpiter, el masivo Júpiter, habría destacado como un faro. Si la civilización que creó 3I Atlas, asumiendo por un momento su naturaleza artificial, quisiera establecer una presencia en nuestro sistema solar, Júpiter sería la elección lógica. Ofrece recursos gravitacionales para capturar objetos en órbitas estables. Posee un sistema de lunas que podrían servir como bases o sitios de extracción de recursos, y se encuentra a una distancia segura del Sol, más allá de la zona de peligro de las llamaradas solares y las eyecciones de masa coronal que podrían dañar tecnología sensible. Y quizás lo más importante, cualquier cosa situada en la órbita de Júpiter tendría una vista sin obstáculos del sistema solar interior, incluida la Tierra. Algunos investigadores han propuesto una posibilidad aún más fascinante. ¿Y si 3I Atlas no solo nos observa, sino que nos protege? A Júpiter se le ha llamado durante mucho tiempo el aspirador del sistema solar. Su inmensa gravedad atrae y captura asteroides y cometas que de otro modo podrían amenazar a los planetas interiores. Un sistema de detección y desvío estratégicamente ubicado en los puntos de Lagrange de Júpiter podría identificar objetos peligrosos cuando aún están lejos del Sol, viajando lo suficientemente lento como para ser redirigidos con una fuerza mínima. Tal sistema sería mucho más eficaz que cualquier cosa que pudiéramos construir en la Tierra. Vería las amenazas con años o décadas de antelación. Eso es lo que 3I Atlas pretende entregar. Un sistema guardián instalado por una civilización que visitó nuestro sistema solar mucho antes de que la humanidad existiera. Esto explicaría la precisión de la trayectoria, la sincronización de la maniobra y el objetivo específico del radio de Hill de Júpiter. También plantearía preguntas profundas sobre quién lo envió, por qué se preocupan por nuestra supervivencia y qué más podrían haber planeado. Por ahora, esto no son más que especulaciones. La evidencia científica se limita a cálculos orbitales e improbabilidades estadísticas, pero esas improbabilidades se acumulan. Al multiplicar la probabilidad de llegar por azar al radio de Hill de Júpiter por la probabilidad de que la trayectoria se alinee con el plano de la eclíptica, por la probabilidad de su anómala masa y velocidad en comparación con otros objetos interestelares y por la probabilidad de su inusual composición química, las probabilidades acumuladas caen a menos de una entre 10.000 billones. Llega un momento en que la coincidencia deja de ser una explicación suficiente y nos estamos acercando a ese punto rápidamente. Lo que ocurra entonces, ya sea que atraviese silenciosamente el radio de Hill y continúe hacia el espacio interestelar o que deje algo atrás,
determinará si hemos sido testigos de una notable coincidencia astronómica o del evento más significativo en la historia de la humanidad. Finalmente, la NASA se pronunció, pero lo que omitieron lo cambia todo. Tras semanas de un silencio que alimentó teorías conspirativas en Internet, la Agencia Espacial convocó una rueda de prensa sobre 3I Atlas. Publicaron un conjunto de imágenes inéditas recopiladas por diversas sondas repartidas por el sistema solar. Los funcionarios se presentaron ante las cámaras y emitieron su veredicto con una certeza absoluta. 3I Atlas, declararon, es un cometa. Afirmaron que se ve como un cometa y se comporta como tal, y que toda la evidencia apunta a que es un objeto natural de otro sistema estelar. Caso cerrado, nada que ver aquí. Sin embargo, a medida que la comunidad astronómica comenzó a analizar esas imágenes recién publicadas, se hizo cada vez más evidente que lo que la NASA decía y lo que la NASA mostraba eran dos cosas muy distintas. Lo que no dijeron podría ser la parte más importante de la historia. La cronología del silencio de la NASA no había pasado desapercibida. Durante un periodo prolongado, el gobierno de los Estados Unidos estuvo paralizado. Las agencias federales, incluida la NASA, operaron con personal mínimo y comunicaciones restringidas. Este cierre gubernamental coincidió casi a la perfección con el paso de 3I Atlas por su perihelio y con el periodo en que estuvo oculto detrás del Sol desde la perspectiva de la observación terrestre. Mientras el cuerpo celeste más enigmático que jamás ha penetrado en nuestro sistema solar ejecutaba sus complejas maniobras durante su máxima aproximación al Sol, la agencia espacial más importante del mundo se mantuvo en un silencio prácticamente absoluto. Este prolongado vacío de información se convirtió en un terreno excepcionalmente fértil para el florecimiento de las teorías de la conspiración. Las plataformas de redes sociales experimentaron una explosión de especulaciones que apuntaban a posibles encubrimientos, observaciones mantenidas en secreto y un presunto conocimiento gubernamental sobre actividades de origen extraterrestre. Cuando la NASA finalmente decidió romper su prolongado mutismo, el tono que empleó en su comunicación fue sorprendentemente displicente. El administrador asociado compareció ante los medios de comunicación y se refirió de manera directa a los extendidos rumores sobre un posible origen alienígena. De acuerdo con sus declaraciones oficiales, el objeto 3I Atlas era simplemente un cometa. Aseguró de forma categórica que no representaba ninguna clase de amenaza para el planeta Tierra. Los comunicados oficiales emitidos por la Agencia Espacial pusieron un énfasis deliberado en tranquilizar a la población por encima de proporcionar detalles científicos pormenorizados. Para respaldar su postura, mostraron una selección de imágenes al público. Hicieron hincapié en la difusa y blanquecina esfera de gas y polvo que constituía la coma. Ofrecieron la explicación de que el objeto estaba desprendiendo partículas de polvo y fragmentos de hielo a medida que se aproximaba a nuestra estrella. Con base en estas observaciones, declararon que el misterio que rodeaba al objeto quedaba definitivamente resuelto. Sin embargo, un análisis mucho más minucioso de la información que la NASA verdaderamente hizo pública revela un panorama considerablemente distinto. Las imágenes presentadas provenían de un impresionante y diverso conjunto de instrumentos y naves espaciales. El orbitador de reconocimiento de Marte había logrado capturar imágenes de 3I Atlas durante su máxima aproximación al planeta rojo. El vehículo explorador Perseverance, que se encuentra investigando el cráter G0 en Marte, consiguió fotografiar al visitante interestelar directamente desde la superficie marciana.
la misión Punch, cuyo diseño está orientado al estudio del viento solar, realizó un seguimiento del objeto mientras éste transitaba por detrás del Sol. La sonda espacial Psyche, actualmente en ruta hacia un asteroide de composición mayoritariamente metálica, captó algunas vistas del objeto. La misión Lucy, que tiene como destino los asteroides troyanos, también añadió sus valiosas observaciones al creciente cúmulo de datos. Incluso los venerables observatorios solares Estéreo y SOHO, con su larga trayectoria, contribuyeron con metraje adicional a la campaña. Todo esto constituyó una campaña de observación sin precedentes en la historia, exactamente lo que se podría esperar para el tercer objeto de origen interestelar que ha sido detectado. A pesar de todo, fue precisamente en este punto donde surgieron las inquietudes entre los observadores más meticulosos y detallistas. A pesar de la extraordinaria riqueza de datos recopilados, el análisis presentado por la NASA se mantuvo en un nivel asombrosamente superficial. La agencia se limitó a confirmar que 3I Atlas poseía una coma que estaba desprendiendo material de forma activa, como es característico de los cometas, y que su trayectoria orbital se ajustaba a las predicciones para un cuerpo cuya dinámica está influenciada primordialmente por la gravedad. Estas afirmaciones representan las observaciones más fundamentales y básicas que es posible efectuar. Nos dicen prácticamente nada acerca de las profundas y significativas anomalías que investigadores habían estado documentando durante varios meses. Resulta sumamente revelador examinar con detenimiento aquellos aspectos que la NASA decidió no abordar en su comunicado. No proporcionaron ninguna explicación satisfactoria para la anticola, que avanzaba en dirección al Sol, un rasgo que había persistido notablemente. Tampoco ofrecieron comentarios sobre la razón por la cual 3I Atlas carecía de la cola de polvo que se esperaba, especialmente después de haber perdido más del 13% de su masa total durante su paso por el perihelio. Omitieron por completo la discusión sobre la inusual proporción de níquel-hierro detectada en sus emisiones, la cual resultaba ser órdenes de magnitud superior a la de cualquier cometa previamente conocido. No reconocieron la existencia del peculiar patrón en forma de X que era visible en las imágenes de alta resolución, ni tampoco los chorros de material colimado que se mantenían perfectamente definidos a pesar de la rotación del objeto. De igual manera, no hicieron mención alguna a la extraordinaria precisión de su trayectoria, la cual llevará a 3I Atlas a pasar a una distancia inferior a 60.000 kilómetros del radio de Hill de Júpiter, un evento con una improbabilidad estadística de 1 entre 26.000. En cambio, la estrategia de la NASA consistió en centrarse de manera implacable en las características que 3I Atlas comparte con los cometas ordinarios, mientras ignoraba deliberadamente todo aquello que lo convertía en un fenómeno sin parangón. Esta presentación tan selectiva de la evidencia disponible inevitablemente suscita una serie de preguntas bastante incómodas. ¿Es posible que la agencia realmente desconozca la existencia de todas estas anomalías tan significativas? Dicha posibilidad parece extremadamente improbable si se considera el elevado calibre de los científicos que están involucrados en estas misiones. Podría ser que todavía se encuentren en la fase de análisis de los datos y prefieran retener sus conclusiones hasta que el proceso de revisión por pares haya finalizado por completo. Se trata de una opción plausible, pero el tono inequívocamente categórico de su comunicado público parece sugerir una conclusión diferente. ¿O acaso existe alguna faceta de la información sobre 3I Atlas
que las autoridades han determinado que el público general todavía no debería conocer. El momento más significativo y revelador de toda la conferencia de prensa se produjo cuando los funcionarios comenzaron a discutir las observaciones realizadas por el telescopio espacial James Webb. Dicho telescopio había estudiado a 3I Atlas, empleando para ello su espectrógrafo de infrarrojo cercano, con el fin de analizar la composición química de la coma del cometa. Los resultados obtenidos, tal como confirmó la propia NASA, revelaron la presencia de un objeto cuyas emisiones estaban abrumadoramente dominadas por el dióxido de carbono. La Agencia Espacial presentó este importante hallazgo como una prueba contundente de la naturaleza cometaria de 3I Atlas. No obstante, lo que convenientemente pasaron por alto fue la extraordinaria y anómala proporción que este dato implicaba. El objeto 3I Atlas presenta una relación de dióxido de carbono frente a agua de aproximadamente 8:1. Este valor se encuentra entre los más elevados que se hayan registrado jamás para cualquier cometa, ya sea de origen natural o de otra índole. Los cometas que son típicos de nuestro sistema solar se caracterizan por estar dominados principalmente por hielo de agua. El dióxido de carbono suele estar presente en su composición, pero siempre ocupa un papel secundario. El visitante interestelar 3I Atlas invierte esta relación de una manera completa y sorprendente. ¿Por qué razón tiene este hecho una importancia tan trascendental? La respuesta es que esta proporción nos desvela información de carácter fundamental acerca del lugar de procedencia de este objeto y de las condiciones físicas que ha experimentado a lo largo de su existencia. En el contexto de nuestro sistema solar, los cometas se originan en regiones cósmicas donde el hielo de agua constituye el compuesto volátil predominante. El dióxido de carbono requiere temperaturas considerablemente más bajas para congelarse y necesita condiciones muy particulares para llegar a ser el componente principal. Una proporción tan elevada como 8:1 entre dióxido de carbono y agua sugiere poderosamente que 3I Atlas se formó en un entorno radicalmente diferente a cualquier cosa que conozcamos en nuestro vecindario cósmico, o como una explicación alternativa que algún tipo de proceso ha modificado de manera fundamental su composición química durante sus miles de millones de años de viaje por el espacio interestelar. Una investigación muy reciente procedente del Real Instituto Belga de Aeronomía Espacial ofrece una posible explicación para este fenómeno. Dicho estudio propone la hipótesis de que 3I Atlas ha sido bombardeado incesantemente por rayos cósmicos galácticos a lo largo de toda su travesía, un proceso que potencialmente podría haberse extendido durante 7.000 millones de años o incluso más. Esta exposición prolongada a la radiación habría transformado por completo las capas más externas del objeto, dando lugar a la creación de una corteza irradiada que ya no guarda semejanza con el material pristino con el que se formó originalmente. El enriquecimiento extremo en dióxido de carbono podría ser, en consecuencia, un producto derivado de este procesamiento por rayos cósmicos y no necesariamente un reflejo de su composición primigenia. A pesar de todo, esta explicación, aunque resulta científicamente muy elegante, plantea a su vez sus propias e inquietantes interrogantes. Si 3I Atlas ha sido transformado de una manera tan profunda por la radiación que su química superficial se encuentra completamente alterada, ¿cómo es posible que podamos realizar afirmaciones definitivas acerca de su verdadera naturaleza? El objeto que estamos observando en la actualidad no es el mismo cuerpo celeste que abandonó su sistema estelar de origen
hace miles de millones de años. Se trata de algo enteramente nuevo, una creación que ha sido forjada a lo largo de eones por un incesante bombardeo cósmico. En este contexto, realizar declaraciones concluyentes y seguras sobre lo que es o no es parece, en el mejor de los casos, una acción totalmente prematura. La evidente reticencia de la NASA a la hora de abordar estas complejidades resulta quizás comprensible si se analiza desde una perspectiva de relaciones públicas. La agencia debe operar dentro de un entorno político en el que su financiación depende directamente del apoyo de la opinión pública y de la aprobación del Congreso. Dar la impresión de que se toma en serio la posibilidad de que 3I Atlas pudiera ser un objeto artificial, incluso tratándolo como una mera hipótesis digna de ser investigada, podría invitar al ridículo y poner en grave peligro los recursos destinados a misiones científicas de probada legitimidad. Desde ese punto de vista, resulta mucho más seguro declararlo oficialmente como un cometa, cerrar definitivamente el capítulo y proceder a ocuparse de temas que sean menos controvertidos. Sin embargo, es un hecho que la ciencia no funciona de esa manera. El progreso científico se fundamenta precisamente en el compromiso de estudiar a fondo las anomalías, no en la tendencia a descartarlas prematuramente. La historia de los descubrimientos está repleta de objetos y fenómenos que en un principio fueron desestimados como triviales antes de ser reconocidos por su naturaleza revolucionaria. Los púlsares estuvieron a punto de ser catalogados como mero ruido instrumental antes de comprenderse que eran estrellas de neutrones en rápida rotación. El fondo cósmico de microondas se confundió inicialmente con excrementos de paloma en una antena de radio. La teoría de la deriva continental de Wegener fue rechazada durante décadas hasta que la tectónica de placas se convirtió en ciencia aceptada. En cada uno de estos casos, el avance se produjo cuando los investigadores tomaron en serio aquello que los marcos existentes no podían explicar. El cometa 3I Atlas plantea precisamente este tipo de desafío. Sus anomalías no encajan con facilidad en nuestra comprensión actual del comportamiento cometario. La anticola frontal, la ausencia de una cola de polvo, las firmas químicas de carácter industrial, la precisión de su trayectoria y los chorros que desafían la rotación no son discrepancias menores. Constituyen desviaciones fundamentales de lo que esperamos que hagan los cometas naturales. Abordarlas con honestidad requeriría admitir que nuestros modelos podrían ser incompletos, que podríamos estar ante algo genuinamente nuevo. Siendo justos, algunos datos de la NASA sí permitieron avanzar en nuestra comprensión. Las observaciones de la nave Psyche revelaron detalles sobre el refinamiento de la trayectoria de 3I Atlas. Las imágenes del Mars Orbiter proporcionaron restricciones sobre el tamaño del núcleo y la estructura de la coma. La espectroscopia del telescopio Webb confirmó la inusual composición química que se sospechaba. Sin embargo, en cada instancia, las implicaciones de estas observaciones fueron minimizadas o ignoradas en las comunicaciones oficiales. Quizás lo más frustrante es lo que aún desconocemos, porque la NASA no ha publicado el conjunto completo de datos. La agencia ha confirmado la existencia de observaciones espectroscópicas que podrían desvelar la velocidad y composición de los chorros de 3I Atlas. Esta información es crucial, ya que nos permitiría determinar si los chorros son consistentes con la sublimación pasiva de hielo, lo que apoyaría la hipótesis del cometa natural, o si exhiben características más acordes con una propulsión dirigida. La desgasificación de un cometa natural debería producir material que se desplaza a cientos de metros por segundo como máximo,
limitado por la energía térmica disponible del calentamiento solar. En cambio, los propulsores tecnológicos podrían generar velocidades de escape de kilómetros o incluso decenas de kilómetros por segundo. El Dr. Loeb ha estado solicitando precisamente este tipo de análisis espectroscópico. En múltiples entrevistas ha enfatizado que la composición y la velocidad de los chorros serían un factor decisivo. Si los chorros son de vapor de agua y dióxido de carbono, moviéndose a velocidades térmicamente limitadas, 3I Atlas es casi con toda seguridad un cometa natural, por muy inusual que sea. No obstante, si los chorros contienen materiales inesperados o se mueven a velocidades que requieren propulsión activa, tendríamos que reconsiderar seriamente a qué nos enfrentamos. La NASA posee los datos que podrían responder a esta pregunta, pero hasta la fecha no los ha hecho públicos. El máximo acercamiento a la Tierra ofrecerá la mejor oportunidad para que los observatorios terrestres estudien 3I Atlas en detalle. El objeto se encontrará lo suficientemente cerca para que grandes telescopios como el Keck, el Very Large Telescope y el Gemini obtengan espectros de alta resolución. Investigadores independientes finalmente tendrán acceso a datos que la NASA no puede filtrar o presentar selectivamente. Sea cual sea la verdad sobre 3I Atlas, será más difícil de ocultar cuando toda la comunidad astronómica pueda observarla por sí misma. Hasta entonces, nos quedamos con preguntas que las declaraciones oficiales no han logrado responder. ¿Qué ocurrió durante esas semanas ocultas detrás del Sol? ¿Qué causó el ajuste de trayectoria que alineó a 3I Atlas con tanta precisión con el radio de Hill de Júpiter? ¿Por qué el objeto carece de la esperada cola de polvo tras su perihelio? ¿Por qué los chorros permanecen colimados a pesar de la rotación? ¿Por qué su composición química es tan diferente a la de cualquier otro cometa que hayamos estudiado? La NASA afirma que 3I Atlas es un cometa, pero los datos sugieren que es algo que nunca hemos visto. Ambas afirmaciones podrían ser ciertas, pero solo una reconoce el profundo misterio que estamos presenciando y abre la puerta a descubrimientos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo. Surgió una nueva evidencia en forma de un patrón en X, junto con indicios de la liberación de objetos más pequeños. Algo sucedió que la comunidad astronómica convencional tiene dificultades para explicar. Un equipo de observadores dedicados compuesto por Michael Jagger, Gerald Reman y Enrico Prosperi capturó una imagen apilada de 3I Atlas a partir de múltiples exposiciones individuales. Lo que registraron desafía la comprensión tradicional del comportamiento cometario. Dos líneas estrechas se extienden lateralmente desde el núcleo, perpendiculares tanto a la cola como a la anticola, creando un distintivo patrón en forma de X, que según todo lo que sabemos sobre el funcionamiento de los cometas, no debería estar ahí. No se trata de artefactos de imagen ni de errores de procesamiento. Son estructuras reales que se prolongan millones de kilómetros en el espacio y podrían representar el descubrimiento más significativo hasta ahora sobre la verdadera naturaleza de 3I Atlas. Para entender por qué estas extensiones laterales son tan anómalas, es necesario considerar las fuerzas que actúan sobre el material que rodea a un cometa. Cuando un cometa se aproxima al Sol, libera gas y polvo mediante sublimación. Este material no se aleja simplemente en direcciones aleatorias, sino que es afectado de inmediato por dos fuerzas predominantes. La presión de la radiación solar empuja las partículas lejos del Sol. El viento solar, esa corriente constante de partículas cargadas
que fluye desde nuestra estrella a cientos de kilómetros por segundo, actúa sobre el gas ionizado en la misma dirección. Estas fuerzas crean la geometría familiar de las colas cometarias, que siempre apuntan en dirección opuesta al Sol, independientemente del rumbo del cometa. En ciertas circunstancias, el material también puede ser empujado hacia el Sol. Si bolsas de hielo en el lado del núcleo que mira al Sol se subliman con suficiente fuerza, pueden crear chorros que resisten temporalmente el viento solar, siendo esta una de las explicaciones para el fenómeno de la anticola. Sin embargo, como ya hemos comentado, la anticola de 3I Atlas persiste de maneras que desafían incluso esta interpretación. Pero la existencia de material que se extiende lateralmente, perpendicular al eje Sol-cometa, es algo que teóricamente no debería ocurrir en absoluto. No existe ninguna fuerza conocida que empuje las partículas en esa dirección. El viento solar no sopla de lado. La presión de la radiación no ejerce fuerza perpendicularmente a la fuente de luz, y la gravedad no atrae el material para formar estas geometrías. La imagen revela un campo visual que abarca aproximadamente 1.600.000 kilómetros. En ella se aprecian con claridad unas extensiones laterales, angostas y rectilíneas, que dibujan su patrón en forma de X, con una precisión geométrica sorprendente. La dirección del Sol en la fotografía se ubica hacia la parte inferior izquierda, lo que significa que la anticola se proyecta hacia la superior derecha y la cola principal hacia la inferior izquierda, como era de esperar. Sin embargo, los chorros laterales apuntan en direcciones que no guardan ninguna relación con la geometría solar. El Dr. Avi Loeb evaluó rápidamente las implicaciones de este fenómeno. En su valoración, existen solamente dos explicaciones posibles para lo que estamos presenciando. La primera hipótesis es que las líneas laterales son en realidad rastros de satélites, artefactos visuales de objetos que atravesaron el campo de visión del telescopio durante la prolongada exposición. Los satélites en órbita terrestre baja a menudo generan trazos lineales en las imágenes astronómicas y en ocasiones pueden manifestarse en ángulos inesperados según la inclinación de su órbita. Esta sería la explicación más ordinaria y observaciones de seguimiento más detalladas podrían confirmarla o descartarla. No obstante, la segunda posibilidad es mucho más fascinante. Si los chorros laterales fueran reales, es decir, si de verdad representaran material eyectado desde 3I Atlas de forma perpendicular al eje Sol-cometa, entonces podríamos estar siendo testigos de la liberación de objetos más pequeños desde el cuerpo principal. Reflexionemos sobre lo que esto significaría si 3I Atlas fuera un artefacto tecnológico, una especie de nave nodriza. Podría ser la evidencia de que está desplegando sondas o múltiples satélites durante su tránsito por nuestro sistema solar. La geometría observada es, de hecho, consistente con esta interpretación. Si se hubieran liberado pequeños objetos desde 3I Atlas cerca de su perihelio, cuando el objeto alcanzó su máxima aproximación al Sol, estos habrían dispuesto del tiempo suficiente para alejarse del cuerpo principal antes de la observación posterior. A la distancia registrada de aproximadamente 1 millón de kilómetros, esto implicaría una velocidad relativa del orden de 500 metros por segundo. Se trata de una velocidad de escape muy razonable para sistemas de propulsión química. Es exactamente el tipo de impulso delta punto que una nave espacial aplicaría para situar una sonda en una trayectoria independiente. Pero hay un detalle que dota a esta observación de una relevancia aún mayor. El patrón en forma de X no carece de precedentes. Coincide con una estructura similar
observada en la imagen de alta resolución cuando la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA fotografió a TRES y Atlas durante su máxima aproximación a Marte. Aquella imagen anterior también mostraba un brillo en forma de X alrededor del núcleo con material que se extendía en direcciones perpendiculares al eje Sol-cometa. En aquel momento, las extensiones eran mucho más reducidas, de solo unos pocos miles de kilómetros de diámetro en lugar de 1.000.000. Si ambas observaciones están capturando el mismo fenómeno, estamos presenciando su evolución en el tiempo, viendo cómo los objetos desplegados se alejan cada vez más de su punto de origen. El Dr. Loeb calculó las consecuencias de este escenario. Si la fragmentación de TRES y Atlas en múltiples componentes hubiera comenzado cerca de Marte y los subcomponentes se hubieran estado separando a una velocidad de entre 200 y 500 metros por segundo, cabría esperar precisamente el tipo de patrón en X en expansión que las observaciones revelan. El impulso de velocidad requerido es notablemente similar al que pueden alcanzar los sistemas de propulsión química y es además demasiado grande para ser explicado por las fuerzas de marea solar actuando sobre los fragmentos de un cometa natural. Se necesitaría algo activo, algo dirigido para generar estas trayectorias. Las implicaciones se multiplican a partir de aquí. Si TRES y Atlas está desplegando subcomponentes, ¿hacia dónde se dirigen? La respuesta podría estar oculta en la propia geometría del patrón en X. Las extensiones laterales no apuntan al azar, sino que parecen trazar trayectorias angulares específicas con respecto a la ruta del objeto principal. Al analizar estos ángulos y proyectarlos hacia el futuro, los astrónomos podrían predecir dónde acabarán los subcomponentes. Algunos podrían dirigirse hacia el sistema solar interior, mientras que otros podrían tener como objetivo Júpiter o los planetas exteriores. Si esta interpretación es correcta, TRES y Atlas no está simplemente de paso por nuestro vecindario cósmico, sino que lo está sembrando con naves más pequeñas. Existe un precedente desconcertante para este tipo de comportamiento que no tiene relación con la tecnología. Se sabe que algunos cometas se fragmentan al acercarse al Sol. La tensión térmica provocada por el calentamiento solar puede hacer que se propaguen fisuras internas, rompiendo un único núcleo en múltiples pedazos. El cometa Shoemaker-Levy 9 se dividió célebremente en más de 20 fragmentos antes de su colisión con Júpiter. Más recientemente, se ha observado cómo otros cometas se desintegraban en las semanas posteriores a su propio paso por el perihelio. Sin embargo, la fragmentación de los cometas naturales produce firmas observacionales muy distintas. Los fragmentos suelen permanecer agrupados, separándose lentamente debido a sutiles diferencias en su empuje por desgasificación y sus parámetros orbitales. No se separan a cientos de metros por segundo, siguiendo patrones geométricamente precisos. Tampoco crean líneas estrechas y colimadas que se extienden millones de kilómetros desde el cuerpo principal y de manera crucial no mantienen su coherencia a lo largo de semanas de observación. Los fragmentos naturales serían empujados y dispersados por el viento solar, formando nubes difusas en lugar de líneas rectas. Lo que se observa en torno a TRES y Atlas se asemeja más a un despliegue controlado que a una desintegración caótica. El momento en que ocurren los hechos también suscita interrogantes. Si TRES y Atlas fuera un cometa natural, sometido a una fragmentación por estrés térmico, esperaríamos que la ruptura se produjera durante o poco después del perihelio, cuando el calentamiento solar es más intenso. La observación de alta resolución que mostraba el patrón inicial en X se produjo casi un mes antes del perihelio,
Fuera lo que fuese que estaba ocurriendo, comenzó pronto, mientras 3I Atlas aún se aproximaba al Sol en lugar de alejarse de él. Esto no es lo que cabría esperar de una fragmentación térmica pasiva, pero es exactamente lo que se esperaría de una nave espacial que ejecuta una secuencia de despliegue planificada, esparciendo sus sondas cuando todavía se encuentra en la posición óptima para aprovechar las asistencias gravitatorias solares. Hay otra pieza en este rompecabezas que merece atención. Se ha observado que 3I Atlas rota con un periodo de aproximadamente 16 horas. Cualquier material eyectado desde su superficie debería ser lanzado hacia el exterior por esta rotación, creando un patrón en espiral o en forma de abanico a medida que el objeto gira. Los chorros de material que se aprecian deberían aparecer difuminados a lo largo de muchos grados de arco, trazando el giro del núcleo cometario en el transcurso de una única exposición. Sin embargo, la imagen muestra unos jets que permanecen estrechamente colimados, extendiéndose en líneas rectas por millones de kilómetros, sin una dispersión visible. Imágenes previas ya habían revelado una colimación similar. Los chorros se resisten a dispersarse. Este comportamiento resulta extraordinariamente difícil de justificar para un cometa de origen natural. Si el gas sublimado fuera expulsado desde respiraderos en la superficie, a medida que el núcleo rota, las plumas resultantes deberían abrirse en abanico, como el agua de un aspersor giratorio. No se observa nada parecido. En su lugar, lo que se aprecia son estructuras que parecen casi haces de láser, extensiones angostas que mantienen su coherencia a través de distancias que deberían ser imposibles. Una posible explicación sería que los chorros no provinieran en absoluto de la superficie en rotación. Podrían estar surgiendo de una fuente estabilizada, algo que mantiene su orientación con independencia de cómo el cuerpo principal se desplace por el espacio, quizás un propulsor direccionable, un sistema de emisión dirigida, algo que no esté rígidamente anclado al núcleo giratorio. La comunidad astronómica se encuentra dividida sobre cómo interpretar estas observaciones. Los escépticos señalan que el procesamiento de imágenes puede introducir artefactos, que el apilamiento de múltiples exposiciones puede generar características espurias y que lo que parece un patrón podría ser una coincidencia vista a través del prisma del sesgo de confirmación. Se trata de preocupaciones legítimas. La ciencia requiere un rigor absoluto y las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. Pero el patrón está apareciendo ya en múltiples observaciones independientes. La imagen de alta resolución de Marte, las capturas de observadores europeos, la exposición apilada posterior y las fotografías de Puerto Rico. Cada una de ellas muestra rasgos geométricos que los modelos cometarios estándar no pueden explicar. Llega un punto en que desestimar cada observación como una coincidencia o un artefacto se vuelve menos parsimonioso que aceptar que 3I Atlas está haciendo algo genuinamente sin precedentes. A medida que 3I Atlas prosiga su viaje de salida del sistema solar y se acerque a su punto más próximo a la Tierra, la oportunidad para una observación detallada mejora. Los telescopios terrestres con óptica adaptativa podrán resolver detalles más finos. El análisis espectroscópico podría desvelar la composición y la velocidad de cualquier material que esté creando estas extensiones laterales. Si las líneas son estelas de satélites, no aparecerán en imágenes de seguimiento tomadas en momentos diferentes. Si son características reales, deberían persistir y evolucionar a medida que los objetos desplegados continúen su deriva alejándose del cuerpo principal. Y si son reales,
Si 3i Atlas está verdaderamente liberando objetos más pequeños en nuestro sistema solar, entonces la pregunta no es si esto está ocurriendo, sino para qué sirven dichos objetos. Sondas de observación, relés de comunicación, recolectores de recursos. Las posibilidades se multiplican tan rápido como nuestra imaginación es capaz de generarlas. Puede que no conozcamos la respuesta, pero podríamos estar presenciando la primera evidencia verificable de que algo de otro sistema estelar ha decidido que nuestro pequeño rincón de la galaxia merece una investigación más cercana. A este misterio se suma el de la cola de polvo, el enigma posterior al perihelio que desconcierta a los científicos. Todo cometa que ha pasado cerca del Sol ha hecho siempre lo mismo. A medida que la radiación solar calienta la superficie helada, los hielos se subliman en gas. Las partículas de polvo incrustadas en ese hielo se liberan al espacio. El viento solar y la presión de radiación empujan este material hacia el exterior, alejándolo del Sol, creando las magníficas colas que han inspirado asombro y terror en los observadores humanos desde los albores de la civilización. No es un comportamiento ocasional, no es una conducta esporádica, es lo que hacen los cometas. Es la característica definitoria que distingue a los cometas de los asteroides. La razón por la que los llamamos bolas de nieve sucias. El fenómeno mismo que da nombre a los cometas, derivado de la palabra griega para estrella de larga cabellera. Y sin embargo, 3i Atlas, tras perder más del 13% de su masa total durante su máxima aproximación al Sol, de algún modo no consiguió desarrollar la cola de polvo que la física básica exige que debería haber tenido. Cuando 3i Atlas emergió de detrás del Sol, los astrónomos de todo el mundo dirigieron sus telescopios hacia el cielo antes del amanecer con gran expectación. El objeto acababa de completar su paso por el perihelio, acercándose a cientos de millones de kilómetros de nuestra estrella. A esa distancia, la irradiancia solar habría suministrado una enorme cantidad de potencia a su superficie. Eso equivale aproximadamente a 1/3 de la capacidad total de generación de energía nuclear de todo Estados Unidos, concentrada en un objeto de quizás 5 a 10 kilómetros de diámetro. El calentamiento debería haber sido intenso, la desgasificación debería haber sido espectacular y la cola magnífica. En su lugar, los observadores vieron una bola verde y difusa, casi sin ningún vestigio visible de cola. El proyecto del telescopio virtual capturó una de las primeras imágenes de 3i Atlas tras el perihelio. El objeto aparecía como una fuente compacta y brillante contra el fondo de estrellas. Había una coma, ciertamente esa envoltura nebulosa de gas y polvo que rodea a cualquier cometa activo. Pero, ¿dónde estaba la cola? Otros cometas del sistema solar perfectamente ordinarios, fotografiados por el mismo telescopio, mostraban una cola clara y bien definida que se alejaba del Sol exactamente como se esperaba. 3i Atlas no mostraba nada comparable. El Dr. Avi Loeb fue de los primeros en reconocer la extrañeza de este hecho. En su análisis partió de los datos de la NASA sobre la aceleración no gravitacional del objeto. Cuando un cometa pierde masa por desgasificación, el material expulsado crea un empuje diminuto, pero medible, como un motor de cohete funcionando a cámara lenta. Este empuje altera la trayectoria del cometa de formas que pueden detectarse mediante un seguimiento orbital preciso. Para 3i Atlas, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA informó de valores de aceleración no gravitacional que implicaban una pérdida de masa sustancial. Loeb calculó que el objeto debió de desprenderse de al menos el 13% de su masa total durante el paso
por el perihelio. Reflexionemos sobre lo que esto significa. Un cometa de 5 a 10 kilómetros de diámetro, con un peso estimado en 33.000 millones de toneladas, perdió como mínimo 4.000 millones de toneladas de material en cuestión de semanas. 4.000 millones de toneladas de hielo, polvo y gas liberados al espacio por el calentamiento solar más intenso de todo su viaje por nuestro vecindario cósmico. Ese material no se desvaneció. La conservación de la masa no es opcional. Fue a parar a alguna parte. Según todo nuestro conocimiento de la física cometaria, debería haber formado una cola que se extendiera por cientos de miles o incluso millones de kilómetros en el espacio. Para un cometa típico, el escenario se desarrollaría de la siguiente manera. Las partículas de polvo liberadas del hielo en sublimación se mueven inicialmente junto con el cometa, pero rápidamente se enfrentan a la presión de la radiación solar. Se trata del empuje sutil, pero incesante de la propia luz del Sol, que actúa con más intensidad sobre las partículas pequeñas que sobre las grandes. Esta presión frena el polvo en relación con el cometa, provocando que se quede rezagado. El viento solar añade su propio impulso, especialmente sobre las partículas de gas ionizado. A lo largo de horas y días, este material se dispersa formando la estructura de cola característica, donde los granos de polvo más grandes se curvan suavemente, alejándose de la trayectoria del cometa, y las partículas más pequeñas, junto con los iones, fluyen directamente en dirección opuesta al Sol, constituyendo la cola de gas. 3I Atlas presenta la coma y también las emisiones de gas. El telescopio espacial James Webb detectó abundante dióxido de carbono. La espectroscopia desde observatorios terrestres encontró níquel y otros elementos metálicos. El objeto está claramente activo, perdiendo material hacia el espacio de forma evidente. Sin embargo, la esperada cola de polvo simplemente no existe. El material que se está perdiendo no está conformando las estructuras que debería. Se han postulado varias hipótesis para dar explicación a esta anomalía. La más conservadora sugiere que 3I Atlas podría ser inusualmente pobre en polvo. Quizás esté compuesto principalmente de hielos volátiles, con muy poco material rocoso o pulverulento incrustado. Si no hay polvo que pueda liberarse, no puede haber una cola de polvo. La alta proporción de dióxido de carbono respecto al agua detectada por el Webb podría respaldar esta interpretación. El hielo de dióxido de carbono es más ligero y volátil que el de agua, y un cometa dominado por este compuesto podría comportarse de manera distinta a los cometas dominados por hielo de agua que estamos acostumbrados a estudiar. Pero esta explicación presenta inconvenientes. La detección espectroscópica de níquel y otros metales en la coma demuestra que 3I Atlas sí contiene material no volátil. Ese níquel debe proceder de alguna parte, y se presume que esa fuente es el polvo, o el material rocoso dentro del núcleo. La proporción de níquel a hierro, de tipo industrial, y más parecida a aleaciones manufacturadas que a las abundancias meteóricas naturales, sugiere que hay abundante contenido metálico para formar una cola de polvo. Entonces, ¿por qué ese material no se dispersa en la estructura prevista? Otra hipótesis se centra en el tamaño de las partículas. La presión de la radiación afecta a las partículas pequeñas con mucha más fuerza que a las grandes. Si 3I Atlas estuviera de algún modo liberando material, principalmente en forma de granos de gran tamaño, en lugar de polvo fino, dichos granos se verían menos afectados por la presión solar y podrían permanecer más cerca del núcleo en vez de dispersarse en una cola visible. Esto podría explicar la apariencia compacta de la coma sin requerir que el objeto
esté completamente libre de polvo. Pero de nuevo surgen problemas. Tenemos evidencia espectroscópica de emisiones de gas que se extienden millones de kilómetros desde 3i Atlas. El gas está siendo claramente empujado por el viento solar, formando estructuras alargadas. Si se estuviera liberando polvo junto a este gas, debería ser visible. El hecho de que veamos colas de gas, pero no de polvo, sugiere que algo está afectando selectivamente al polvo de maneras que no comprendemos. El Dr. Loeb ha propuesto una interpretación más radical. ¿Y si el material expulsado de 3i Atlas no fuera polvo en absoluto, sino el escape de algún tipo de sistema de propulsión? Los propulsores tecnológicos pueden diseñarse para minimizar las emisiones de partículas, expulsando gas ionizado a alta velocidad sin los subproductos polvorientos de la sublimación natural. El color verde de la coma coherente con compuestos de carbono ionizados sería compatible con ciertos tipos de química de propulsión. La ausencia de una cola de polvo podría simplemente reflejar que no hay polvo para formarla, porque la pérdida de masa proviene de motores en lugar de hielo derritiéndose. Esto es especulativo, ciertamente, pero es coherente con otras anomalías que hemos discutido. Los chorros colimados que se niegan a difuminarse a pesar de la rotación, la anticola frontal que avanza por delante del objeto, la precisa alineación de su trayectoria con el radio de Hill de Júpiter. Cada una de estas observaciones resulta difícil de explicar para un cometa natural. En conjunto, componen una imagen de un objeto que se comporta de maneras que nuestros modelos no predijeron, porque nuestros modelos no fueron diseñados para esta clase de objeto. La comparación con otros cometas es reveladora. Otros cometas descubiertos por el mismo sistema de sondeo Atlas pasaron recientemente por su perihelio y se ha observado su fragmentación de manera espectacular. Imágenes recientes muestran estos cometas con una cola clara y dramática y múltiples fragmentos separándose al modo cometario clásico. Así es como actúa un cometa natural. Esto es lo que nuestros modelos predicen. 3i Atlas no hace nada de eso. Aún más elocuente es la comparación con 2i Borisov, el anterior cometa interestelar detectado. Borisov era más pequeño que 3i Atlas y se acercó menos al Sol. Aún así, desarrolló una cola sustancial que era fácilmente visible en imágenes de telescopio. Se comportó, en otras palabras, exactamente como un cometa natural. Debería hacerlo. Lo que sea que haga diferente a 3i Atlas no es simplemente el hecho de tener un origen interestelar. Borisov demostró que los cometas interestelares pueden verse y actuar igual que sus primos del sistema solar. 3i Atlas se está desviando de ese patrón de formas que exigen una explicación. Algunos observadores han señalado que la cola de iones de 3i Atlas, de hecho, se ha vuelto más prominente en las últimas semanas. Imágenes recientes muestran una cola de gas nítidamente definida que se extiende detrás del objeto, volviéndose más estructurada con el paso del tiempo. Quizás, según este argumento, simplemente necesitamos ser pacientes. Tal vez la cola de polvo se desarrolle a medida que el objeto continúe enfriándose y estabilizándose tras el intenso calentamiento del perihelio. La variabilidad natural en el comportamiento cometario implica que no deberíamos esperar que cada objeto siga un guión idéntico. Es un argumento razonable y podría resultar ser correcto. Las próximas semanas revelarán si 3i Atlas desarrolla una cola de polvo convencional a medida que se aproxima a su máximo acercamiento a la Tierra. Muchas de las anomalías podrían justificarse como una interpretación prematura de datos incompletos. La paciencia y la observación continuada son la respuesta adecuada.
Pero hay algo profundamente extraño en un objeto que pierde 4.000 millones de toneladas de masa sin producir las señales visuales que esa pérdida de masa debería crear. No estamos hablando de sutiles diferencias respecto a lo esperado. Estamos ante una desviación fundamental del comportamiento que define a un cometa. Si el polvo no está formando una cola, surgen varias hipótesis. O bien no existe tal polvo, este no se comporta como debería, o lo que llamamos polvo es algo completamente distinto. Las observaciones serán, por tanto, críticas. Conforme 3I Atlas se aproxime a la Tierra, tendremos nuestra mejor oportunidad para un análisis espectroscópico detallado de la composición de su coma. Si el material resulta ser polvo cometario ordinario, deberían aparecer firmas espectrales características. Estas incluirían silicio, hierro y magnesio en las proporciones esperadas en el material primitivo del sistema solar. Si esas firmas están ausentes o si predominan elementos inesperados, tendremos que revisar nuestras suposiciones sobre la composición de 3I Atlas y su origen. También podríamos ser capaces de medir la distribución del tamaño de las partículas en la coma, lo cual nos diría si la ausencia de la cola se debe a granos inusualmente grandes que resisten la presión solar o si está ocurriendo algo más. Cada observación constriñe el abanico de hipótesis viables. Sabremos más pronto. Hasta entonces, la cola ausente sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes de un objeto que parece decidido a desafiar nuestras expectativas a cada paso. Un cometa sin una cola propiamente dicha es como un ave sin alas, pues desafía la categoría misma en la que lo hemos clasificado, y plantea la incómoda posibilidad de que quizás hayamos catalogado a 3I Atlas incorrectamente desde el principio. Pero la cola no es el único enigma, ya que el telescopio espacial James Webb realizó un descubrimiento inquietante, una proporción de 8:1 nunca antes vista. Cuando el telescopio de la NASA dirigió su potente mirada infrarroja hacia 3I Atlas, los científicos esperaban aprender algo interesante sobre la química interestelar. Lo que descubrieron, en cambio, fue algo que desafía las suposiciones fundamentales sobre el origen y la formación de este objeto. Los datos revelaron una proporción de dióxido de carbono a agua de aproximadamente 8:1, una de las más altas jamás registradas para cualquier cometa en la historia. Para poner esto en perspectiva, los cometas típicos del sistema solar están dominados por el hielo de agua. El dióxido de carbono, en cambio, es un componente secundario que usualmente representa del 5 al 15% de las emisiones volátiles. 3I Atlas ha invertido esta relación por completo. Es un cometa de dióxido de carbono con un toque de agua, no al revés, y nadie puede explicarlo del todo. La observación provino del espectrógrafo de infrarrojo cercano del Webb, un instrumento capaz de diseccionar la luz en sus longitudes de onda, componentes con una precisión extraordinaria. Al analizar qué longitudes de onda son absorbidas o emitidas por el gas que rodea a 3I Atlas, los investigadores pudieron identificar las especies moleculares presentes en la coma y estimar sus abundancias relativas. La firma del dióxido de carbono fue inconfundible, un rasgo espectral fuerte que dominaba los datos. Mientras tanto, el vapor de agua estaba presente, pero notablemente atenuado. Cuando los investigadores calcularon la proporción, el resultado fue tan sorprendente que verificaron sus datos varias veces antes de publicarlos. El resultado fue 8:1. Por cada molécula de agua que se sublima desde la superficie de 3I Atlas, aproximadamente 8 moléculas de dióxido de carbono escapan al espacio. Esto no es una pequeña desviación de la norma, sino que se trata de un régimen químico
completamente diferente. Para comprender por qué esta proporción es tan significativa, es necesario pensar en cómo se forman los cometas. En el sistema solar primitivo, el Sol estaba rodeado por un disco de gas y polvo, la materia prima a partir de la cual los planetas y cuerpos más pequeños se fusionarían. Diferentes compuestos volátiles se congelan a distintas distancias del Sol, dependiendo de sus puntos de congelación individuales. El hielo de agua, que es muy estable, puede existir relativamente cerca del Sol, dentro de la zona que los astrónomos llaman la línea de nieve. En cambio, el hielo de dióxido de carbono requiere temperaturas más frías y solo puede sobrevivir más lejos. El monóxido de carbono, aún más volátil, se congela solo en los confines más distantes del disco protoplanetario. Los cometas que se forman cerca de la línea de nieve tienden a estar dominados por el agua, ya que es el volátil más abundante en su región de formación. Por el contrario, los cometas que se forman más lejos contienen más dióxido de carbono y monóxido de carbono. Al medir las abundancias relativas de estos compuestos, los astrónomos pueden, en esencia, leer el certificado de nacimiento de un cometa, determinando aproximadamente en qué parte de su disco parental se formó. Para los cometas de nuestro sistema solar, el predominio del agua es la regla. Incluso los cometas de la lejana nube de Oort, formados en los confines exteriores más fríos del disco protoplanetario, suelen mostrar el agua como su principal volátil. El enriquecimiento de dióxido de carbono se observa ocasionalmente, pero una proporción de 8:1 es prácticamente inaudita. Cualquiera que sea el sistema planetario en el que se formó 3I Atlas, era un entorno muy diferente al nuestro. Una posibilidad es que 3I Atlas naciera extremadamente lejos de su estrella madre, en una región tan fría que el dióxido de carbono era el sólido dominante. Mientras tanto, el agua permanecía atrapada en formas aún más frías, o simplemente no era abundante. Esto implicaría un sistema planetario con una química inusual, quizás uno formado a partir de una nube molecular con proporciones elementales diferentes a las de la nube que dio origen a nuestro Sol. Alternativamente, la estrella madre podría haber sido mucho más fría que el Sol, desplazando todas las líneas de hielo hacia el interior y creando un sistema planetario dominado por volátiles exóticos en su totalidad. Sin embargo, existe otra explicación, una que ha ganado considerable atención en las últimas semanas. El extraordinario enriquecimiento de dióxido de carbono podría no reflejar en absoluto la composición original de 3I Atlas. Podría ser el resultado de miles de millones de años de bombardeo de rayos cósmicos durante el viaje del objeto a través del espacio interestelar. Los rayos cósmicos galácticos son partículas de alta energía, en su mayoría protones y núcleos atómicos que impregnan la galaxia. Son acelerados a velocidades cercanas a la de la luz por explosiones de supernovas, fusiones de estrellas de neutrones y otros eventos cataclísmicos. Cuando estas partículas impactan la superficie de un cuerpo helado, desencadenan reacciones químicas que pueden transformar la composición molecular con el tiempo. De hecho, experimentos de laboratorio han demostrado que la irradiación de rayos cósmicos sobre el hielo de agua produce una variedad de compuestos oxidados, incluyendo dióxido de carbono y peróxido de hidrógeno. Recientemente, un equipo de investigación del Real Instituto Belga de Aeronomía Espacial modeló lo que le sucede a un cometa interestelar tras miles de millones de años de exposición a este entorno de rayos cósmicos. Los hallazgos divulgados hace apenas unas semanas apuntan a que los estratos más externos de 3I Atlas
han sido sometidos a una irradiación tan exhaustiva que su química superficial ya no se asemeja a la del material primigenio formado en torno a una estrella lejana. El extraordinario enriquecimiento en dióxido de carbono podría ser un producto de la radiación generado durante eones de bombardeo por rayos cósmicos que convirtieron el hielo de agua en formas más oxidadas. Las consecuencias de esta interpretación son de gran alcance. Si la superficie de 3I Atlas ha sido transformada fundamentalmente por el daño radiactivo, entonces no estamos observando la composición interestelar original. Lo que presenciamos es algo creado durante su travesía, una corteza de material irradiado que nos informa más sobre el medio interestelar que sobre el entorno de nacimiento del objeto. Los científicos calificaron esto como un cambio de paradigma en el estudio de los objetos interestelares. Lo que vemos no es lo que fue enviado. El doctor Roman Maggiolo, autor principal del estudio sobre la radiación, calculó que los rayos cósmicos han alterado el hielo hasta una profundidad de entre 15 y 20 metros, a lo largo de los aproximadamente 7.000 millones de años de vida del objeto. Esto comprende la totalidad de la capa superficial observable. Todo lo que detectamos espectroscópicamente proviene de esta corteza irradiada. El interior prístino, si aún existe, permanece oculto a nuestra vista bajo capas de material transformado. Esto plantea una pregunta evidente. Si el enriquecimiento en dióxido de carbono es un efecto de la radiación, ¿no deberíamos observar proporciones similares en todos los objetos interestelares? La respuesta podría no ser tan sencilla. 2I Borisov, el cometa interestelar anterior, fue detectado y estudiado en profundidad. Su composición era inusual, pero no tan extrema como la de 3I Atlas. Mostraba niveles elevados de monóxido de carbono, pero una firma de hielo de agua más convencional. ¿Por qué el procesamiento por radiación afectaría a estos dos objetos de manera tan distinta? La clave podría residir en sus edades. Se estima que 3I Atlas tiene aproximadamente 7.000 millones de años, basándose en su trayectoria a través de la galaxia. Proviene del disco grueso de la Vía Láctea, una antigua población de estrellas que se formó miles de millones de años antes que nuestro Sol. En cambio, Borisov era más joven, quizás con solo unos pocos miles de millones de años, originario del disco fino, donde las edades estelares son más modestas. Los miles de millones de años adicionales de exposición podrían explicar el procesamiento más extremo de 3I Atlas. Sin embargo, esta explicación también presenta un problema. Si la radiación de los rayos cósmicos produce dióxido de carbono a expensas del agua, el proceso debería continuar indefinidamente. Con tiempo suficiente, todo el hielo de agua debería convertirse. A pesar de ello, 3I Atlas todavía muestra agua detectable en sus emisiones. La proporción es extrema, pero no infinita. Aún queda algo de agua. O bien, el proceso de irradiación alcanza un punto de saturación a partir del cual la conversión se ralentiza. O bien, está ocurriendo algo más que no comprendemos. El telescopio James Webb también detectó monóxido de carbono en la coma, aunque en abundancias menores que el dióxido de carbono. Esto resulta interesante porque el monóxido de carbono es incluso más volátil que el dióxido de carbono, sublimando a temperaturas más bajas. Su presencia confirma que 3I Atlas contiene hielos formados en condiciones verdaderamente gélidas, mucho más frías que las del sistema solar exterior. La combinación del dominio del dióxido de carbono con la presencia de monóxido de carbono dibuja el retrato de un objeto nacido en la congelación profunda del espacio interestelar,
o en los confines de un sistema planetario inusualmente frío. Las observaciones del Webb también revelaron algo inesperado sobre la emisión de agua. A pesar de su relativa escasez, 3I Atlas está perdiendo agua a un ritmo prodigioso. Observaciones posteriores sugirieron que el objeto expulsaba agua a un ritmo torrencial, descrito como si se tratara de una manguera de incendios a máxima potencia, perdiendo cientos de kilogramos por segundo a medida que se aproximaba al Sol. Esto parece paradójico. Si el agua es tan escasa en la composición general, ¿cómo puede estar escapando tan rápidamente? Una posibilidad es que la capa superficial de material irradiado actúe como una manta aislante, atrapando el calor e impidiendo que penetre hasta el interior rico en hielo de agua. A medida que 3I Atlas se acercaba al Sol y se calentaba, bolsas de hielo de agua subsuperficial comenzaron a sublimarse violentamente, abriéndose paso a través de la corteza irradiada en erupciones localizadas. La baja abundancia de agua en la firma espectroscópica podría reflejar la pequeña área superficial de estos puntos de erupción en lugar del contenido total de agua del núcleo. En las profundidades, bajo la superficie rica en dióxido de carbono, podría haber un considerable volumen de hielo de agua esperando ser liberado. Esta interpretación tiene implicaciones fascinantes. Si el interior de hielo de agua está separado de la corteza rica en dióxido de carbono, 3I Atlas podría tener una estructura de capas con una envoltura irradiada rodeando un núcleo más prístino. Tal estructura podría haberse formado de manera natural a lo largo de eones de procesamiento por radiación, o podría reflejar un diseño intencional, una capa exterior protectora que resguarda algo más interesante en su interior. La expresión diseño intencional puede parecer exagerada, pero consideremos el contexto. Un objeto con una corteza dominada por dióxido de carbono se comportaría de forma muy diferente a un cometa de hielo de agua. La sublimación del dióxido de carbono comienza a distancias mucho mayores del Sol, permitiendo que el objeto se vuelva activo antes en su aproximación. Esta actividad temprana podría servir como una especie de sistema de frenado, ralentizando el objeto mediante el empuje de la desgasificación antes de que alcance el sistema solar interior. Alternativamente, la alta reflectividad del hielo de dióxido de carbono podría ayudar a regular la temperatura de la superficie, evitando que el interior se sobrecaliente durante las aproximaciones cercanas al Sol. Si se estuviera diseñando una nave para un viaje interestelar, protegerla del daño de los rayos cósmicos sería un desafío de ingeniería mayúsculo. Una solución sería acumular una gruesa capa de material de sacrificio durante el viaje. Este material absorbería el daño por radiación para que los sistemas críticos subyacentes permanecieran funcionales. El hielo de dióxido de carbono recolectado del medio interestelar podría cumplir este propósito a la perfección. Es abundante en las nubes moleculares, es químicamente estable y crea una gruesa corteza protectora que se regenera con el tiempo a medida que la nave atraviesa regiones del espacio ricas en hielo. Por supuesto, esto es especulación. La explicación más simple para la inusual proporción de dióxido de carbono es el procesamiento natural por radiación de un cometa interestelar excepcionalmente antiguo. Pero la explicación más simple no siempre es la correcta, y dada la cascada de otras anomalías asociadas con 3I Atlas, parece justificado mantener una mente abierta a interpretaciones alternativas. Lo que no es especulación es que 3I Atlas es químicamente distinto a cualquier objeto que hayamos estudiado. Su proporción de 8:1 de dióxido de carbono respecto al agua lo sitúa en una categoría única.
sea cual sea su origen o el proceso que lo conformó. Este objeto representa una categoría de cuerpo helado fundamentalmente diferente a los cometas que conocemos en nuestro propio sistema solar. Esta singularidad por sí sola lo convierte en uno de los hallazgos de mayor valor científico que jamás se hayan cruzado en nuestra trayectoria celeste. El hecho de que adicionalmente presente una docena de otras anomalías solo sirve para profundizar el colosal enigma que estamos tratando de resolver. Con una edad estimada de 7.000 millones de años, este viajero irradiado es más antiguo que nuestro propio Sol. Se trata de una cifra que empequeñece absolutamente cualquier logro de la humanidad. Supera la suma de todas nuestras civilizaciones a lo largo de la historia. Eclipsa la totalidad de las eras geológicas de nuestro planeta combinadas. 7.000 millones de años es la edad que los cálculos atribuyen a 3I Atlas. Esta datación no solo lo convierte en el cometa más longevo que se haya observado jamás, lo establece como uno de los objetos más arcaicos que la especie humana ha tenido la oportunidad de estudiar de forma directa. Para poner esta antigüedad en perspectiva, nuestro Sol se formó hace unos 4.600 millones de años, y la Tierra se condensó del disco protoplanetario unos 100 millones de años después. La vida apareció en nuestro mundo hace 3.800 millones de años. Los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Los humanos modernos hemos existido durante 300.000 años, y la civilización registrada abarca solo 5.000 años. Pues bien, 3I Atlas ya poseía una edad superior a la que nuestro Sol tiene en la actualidad, mucho antes de que nuestra estrella comenzara siquiera a emitir su primera luz. Esta asombrosa estimación de edad se deriva de un minucioso análisis de su trayectoria a través de la Vía Láctea. Cuando los astrónomos rastrearon el recorrido de este objeto hacia atrás en el tiempo, realizaron un descubrimiento verdaderamente extraordinario. 3I Atlas no tiene su origen en el